Bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico, cómo enseñar acerca del don profético con la Biblia. Ahora la lección número 6 lleva por título ¿Cómo identificar a un profeta verdadero? ¿Saben que esto es muy importante? Satanás siempre ha tratado de desvirtuar los planes de Dios. Siempre ha tratado de hacer una copia negativa y engañar así a la humanidad. Desde el principio. Por ejemplo, Dios les dijo a nuestros primeros padres que no comieran del fruto prohibido, porque si lo hacían, el Señor les dijo, moriréis. Pero la serpiente dijo, ¿qué cosa? No moriréis. Y así ha hecho a lo largo del tiempo. El Señor estableció una forma de salvación. Efesios 2:8, por gracia sois salvos. Pero Satanás implantó una forma diferente de salvación, salvación por obras. A lo largo del tiempo, Satanás ha tratado de desvirtuar los planes divinos. El Señor estableció un día de reposo. La Biblia dice en Éxodo 28 que el sábado es el día de reposo. Pero ahora el mundo en general, el mundo cristiano en general, guarda otro día como día de reposo. Lo mismo ha sucedido también con los profetas. El Señor tiene sus profetas verdaderos. Segunda de Crónicas 20:20. Pero el Señor Jesucristo dijo que hacia el fin habría falsos profetas. Entonces, lamentablemente, hoy el mundo cristiano puede ser engañado. Por lo tanto, es importante tener algunas señas para identificar a un profeta verdadero. Tenemos en la Biblia algunos pasajes que podemos aplicar para identificar si un profeta es de Dios o no. El primero de esos pasajes que podemos buscar en la Biblia es Isaías 8:20. Y normalmente a esto le llamamos a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. De modo que la primera señal para identificar a un profeta verdadero es que todo lo que el profeta diga, enseñe o viva sea de acuerdo a las Sagradas Escrituras. La Biblia es la máxima autoridad, es nuestra regla de fe y práctica. Y por lo tanto debe ser la Biblia la forma de probar a cualquier persona si sus enseñanzas son correctas o no. De modo que esta primera señal, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, es una señal importante para identificar a un profeta verdadero. Número 2, Mateo capítulo 7, versículo 16. En palabras del Señor Jesucristo, leemos, por sus frutos los conoceréis. Eso quiere decir que una persona va a ser identificada como profeta verdadero o no, si sus enseñanzas y el fruto de su vida nos dice que realmente es un hombre o una mujer de Dios. Por su fruto los conoceréis significa dos cosas. Una, que la persona viva a la altura de lo que dice y lo que dice la palabra del Señor, y que también el efecto de sus enseñanzas, de su ministerio, conduzca a las personas a Cristo Jesús. Hay muchos líderes en el mundo actual. Y muchas personas creen que el liderazgo es que otras personas nos sigan a nosotros. Pero el liderazgo cristiano es que las personas sigan a Cristo a través de nuestro liderazgo. Bueno, eso es hablando en relación con el liderazgo. Pero hablando en relación con los profetas, el ministerio, el efecto del ministerio de un profeta es conducir a las personas a Cristo. Y no tan solo en su vida, sino aún después, que las personas estén siendo conducidas constantemente a Jesús. Esta segunda señal para identificar a un profeta verdadero, por sus frutos los conoceréis, significa el fruto en la vida de esa persona que esté en correspondencia con la palabra de Dios. No puede el profeta enseñar una cosa y hacer otra. No puede un profeta hablar de fidelidad y tener 2 o 3 mujeres. No puede un profeta promover algo que está en la palabra de Dios y su vida sea algo contrario. Pero también implica esta segunda señal el hecho de que el efecto en los demás sea de tal manera benéfico que conduzca a las personas al Salvador. La tercera señal la encontramos en Jeremías capítulo 28, versículo 9. Y esta señal nos dice que todo lo que el profeta predice debe cumplirse. Todo lo que el profeta dice debe cumplirse. En esto conoceráis que es un profeta de Dios cuando la palabra del profeta se cumple. Si algo un profeta ha predicho,
ha anunciado y no se cumple, entonces no es un profeta verdadero. Pero las cosas que el profeta dice deben cumplirse. Eso dice Jeremías capítulo 28, versículo 9. Ahora, mucho cuidado con esto, porque el hecho de que alguien haga predicciones y se cumplan, no significa solamente por eso que es un profeta de Dios. No vamos a tener solamente una prueba para identificar a un profeta verdadero. Podemos recordar lo que sucedió en los tiempos de Moisés. El Señor lo llamó para que fuera ante Faraón, y entonces mediante manifestaciones especiales de parte de Dios, el corazón de Faraón fuera impresionado y aceptara dejar ir al pueblo de Israel. Pero recuerdan que Faraón llamaba a sus hechiceros y encantadores, y ellos también hacían milagros. Así que los milagros y las predicciones que alguien hace no necesariamente por sí solas significa que es una razón para identificar a una persona como un profeta verdadero. Recuerden que Satanás está tratando de engañarnos. Y hay profetas que han hecho predicciones, personas que han hecho predicciones, profetas digo, entre comillas, que han hecho predicciones y se cumplen. Satanás también tiene la capacidad de hacer eso. Pero estamos hablando aquí de un conjunto de señales para identificar a un profeta verdadero. Ya hemos mencionado dos, ahora esta más, que es que su palabra se cumpla. Y finalmente, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3, presenta otra señal para identificar a un profeta verdadero muy especial. Hoy hay muchas teorías, herejías en relación a la persona de Cristo y a la Trinidad. Hay personas que niegan la divinidad de Jesucristo, la eternidad. Otras personas niegan la divinidad del Espíritu Santo. Y entonces en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3, por inspiración, el último de los profetas bíblicos, el último de los profetas canónicos, Juan, menciona allí, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, ni le creáis. En el tiempo de Juan había una herejía llamada el docetismo, que decía que Jesucristo realmente era una apariencia, pero que realmente no era Dios. De origen pagano, de origen griego, había muchas ideas. El cuerpo era malo, entonces si Jesús es bueno, ¿cómo puede Él estar en un cuerpo malo? De modo que, como no es posible, decían los filósofos paganos, entonces es solamente una apariencia, realmente no es que tenga un cuerpo. Juan, haciendo frente a esa herejía, dice, quien niega que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Por lo tanto, la cuarta señal para identificar a un profeta verdadero es que el profeta tenga una teología, una percepción correcta de la persona de Jesucristo. Jesucristo fue plenamente Dios y plenamente humano. La Escritura dice que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Es un misterio y la Biblia le llama el misterio de la piedad. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, plenamente divino, plenamente humano. Esa es otra señal para identificar a un profeta verdadero. Bien, pues tenemos aquí algunas señales, algunas herramientas que pueden ayudarnos para identificar a un profeta verdadero. Aplicando todas, no una en particular, sino todas estas señales, entonces nosotros podremos salir airosos. En la parte final de la resolución, pregunto, ¿crees que como en el pasado, Dios también ahora en estos tiempos presentes puede tener profetas verdaderos? Pero ¿crees también que así como hubo en el pasado profetas falsos, puede haber también profetas falsos para este tiempo? Falsos maestros espirituales por medio de Satanás quieren engañar a la humanidad. Por lo tanto, nosotros debemos comprometernos, apegarnos completamente al registro bíblico, aprobar por medio de las Escrituras sus enseñanzas y su ministerio, a fin de poder protegernos y ayudar también a otros a identificar lo santo de lo profano. Que el Señor nos ayude y que cada uno de nosotros podamos tener esa determinación, plasmando nuestra firma, para ser siempre bíblicos y probar de esta manera los profetas falsos de los profetas verdaderos.
El estudio adicional, un profeta moderno, correspondiente a la lección número 6, titulado Comprobación del Ministerio Profético de Elena White, está relacionado con las pruebas para identificar a un profeta verdadero. La primera de ellas, por ejemplo, que el profeta hablará de acuerdo a las Escrituras, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es una de las pruebas que ella pasó de manera satisfactoria. Las personas que han leído sus escritos testifican que justamente ella constantemente aludía a las Sagradas Escrituras. Pero no tan solo aludía a las Escrituras, sino que todas sus enseñanzas están plenamente en armonía con la palabra de Dios. Un ejemplo de ese énfasis constante que ella hace de las Sagradas Escrituras es que los evangelios, tan solo en los evangelios, encontramos en sus escritos más de 8,000 referencias a los evangelios. Y así mismo sucede con otras porciones de las Escrituras. Constantemente ella tenía la preocupación de que sus lectores fueran conducidos a la palabra de Dios. Por eso dijo que sus escritos eran la luz menor para guiar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor. La segunda prueba para identificar a un profeta verdadero es que por sus frutos los conoceréis. Es decir, el efecto de la vida del profeta debe de ser de tal manera que conduzca a las personas no a la atención hacia él mismo, sino hacia Cristo y a su palabra. En este sentido, podemos decir que los escritos de la señora White han hecho un aporte significativo en el desarrollo no tan solo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino también en el mundo entero. Hablando específicamente, por ejemplo, de la educación, las contribuciones que ella hizo en materia educativa han hecho del sistema educativo adventista en la actualidad el segundo sistema educativo particular más importante del mundo. También ella escribió muchas cosas relacionadas con la salud que en su tiempo parecían ser una novedad y sin embargo con el tiempo se han ido comprobando. Tenemos el testimonio del doctor Click McCoy, un doctor en nutrición de la Universidad de Cornell. Alrededor de 1960, él en una conferencia pública dijo, hablando de Elena de White, que había escrito una guía integral de nutrición tan especial que a lo largo del tiempo no había encontrado él otra guía que superase los comentarios y la importancia de esa guía a la cual se refería era el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Otras cosas que podemos mencionar del efecto de su ministerio profético es que el diario Star de Santa Elena, California, el 23 de julio de 1915, publicó una nota en la que decía que había descansado una mujer ejemplar, digna de que todas las personas la imitaran. Recientemente, a principios de 2015, la prestigiosa revista americana Smithsonian publicó una revista, un número, en el que presentaba los 100 norteamericanos más reconocidos de todos los tiempos y clasificó a esos 100 norteamericanos en 10 áreas. Los 10 políticos más reconocidos de todos los tiempos, los 10 poetas más influyentes de todos los tiempos, los 10 deportistas, y también mencionaba ahí a los 10 religiosos más influyentes de todos los tiempos. Pues la señora White es mencionada entre esos 10 religiosos más influyentes en la Unión Norteamericana de todos los tiempos, pero fue a la que más le dedicó espacio. Bueno, estas son algunas de las evidencias que nos permiten ver que por sus frutos los conoceréis, es decir, el efecto de su vida, no tan solo en el periodo en el que ella vivió, sino aún después, ha hecho de ella justamente una persona reconocida y de gran influencia positiva para la Iglesia y para el mundo. Otra de las pruebas para identificar a un profeta verdadero, que es que sus predicciones deben cumplirse, también se han comprobado plenamente en el ministerio profético de ella. Por ejemplo, en 1865, ella dijo que había una relación especial entre la madre
y el producto que se estaba formando en su vientre. Cuando ella dijo esto, no había ninguna razón, la ciencia no encontraba ninguna razón para relacionar el efecto de la madre con el futuro bebé. Es decir, la ciencia decía que no había ninguna relación entre ellos. Pero ella en 1865 dejó eso y causó polémica su comentario. 80 años después, la ciencia comprobó que efectivamente hay una relación muy especial entre la madre y el producto que se está formando. No tan solo para heredar la sangre, el parecido, sino los rasgos de carácter, positivos o negativos, pueden ser heredados de la madre hacia el bebé. Muchas otras cosas ella dijo que se han cumplido. Por ejemplo, en 1884, ella predijo el resurgimiento del papado. Nosotros sabemos que en 1798 el sistema papal había recibido una herida mortal y en ese tiempo tuvo una situación de descrédito universal el papado. Así que en esa ocasión, en ese tiempo, nadie pensaría que el papado podría resurgir. Pero ella lo predijo y hoy nosotros vemos justamente el cumplimiento de esa predicción. Asimismo, ella hizo otras predicciones que con el tiempo se han ido comprobando. Y finalmente, ella también puede ser catalogada como una profeta verdadera porque tenía una percepción equilibrada, correcta, acerca de la persona de Cristo y de la Trinidad. Y nosotros podemos encontrar en sus escritos, cualquier persona que lee el libro El deseo de todas las gentes, El camino a Cristo, Palabras de vida del gran maestro, el discurso maestro de Jesucristo, puede tener una correcta idea de la percepción que Elena de White tenía de la teología de Cristo, de la Trinidad. Por eso nosotros decimos con plena seguridad que estas 4 pruebas para identificar a un profeta verdadero pueden ser aplicadas plenamente en el caso de ella y ella ha salido airosa. Son tan solo una muestra. Ustedes pueden ver aquí en el folleto algunas otras más de estas cosas que se han cumplido de manera exacta a lo largo de su vida y aún después la comprobación de que ella realmente fue una profeta verdadera. Ojalá que nosotros podamos tener confianza al mirar, al estudiar sus escritos y comprobar que efectivamente es una profeta verdadera.